Todos ustedes saben que el cielo es eterno, pero el infierno también es eterno. Quien entra al infierno ya no vuelve jamás para afuera. ¿Lo entendemos todo eso, hermanos? Entonces, eso es parte, lo hemos enseñado, hemos dado cursos, hemos tenido instituto bíblico, se les ha hablado, cuando se ha predicado se ha mencionado, pero hoy yo sentí que habláramos específicamente sobre ese tema, porque yo creo que debemos tener nosotros, hermanos, un temor. Es preferible tener temor a andar con ligereza. Yo sé que en el caso de ustedes ya entregaron su corazón al Señor. El Señor los ha tocado, los ha bendecido, los ha guardado. Entonces el Señor los ha estado atrayendo. Entonces, pero de todos modos es bueno que nosotros entendamos y que nunca se nos olvide que no vamos a caer en una trampa. Y alguno de nosotros dirá, pero ¿cuándo yo voy a caer en una trampa de esas? Yo quiero que chequeemos, hermanos, un caso que es tremendo. Sobre el infierno. ¿Ok? Vamos a 1 Reyes 11:7. Vamos a leerlo desde el 11:1. Para empezar, hermanos, ¿quién es Salomón? ¿Quién es Salomón, hermanos? El hijo del rey David. ¿Ok? Era el hombre más sabio, después del Señor Jesucristo. Amén. Empezó su vida excelente, empezó caminando excelentemente. Y hermanos, el Señor se le apareció enfrente, le habló físicamente en 2 ocasiones. ¿Se imagina usted la responsabilidad que tiene una persona como esa? Y que puede terminar fácilmente en el infierno si toma con ligereza las cosas de Dios. Y uno diría, pero él nunca caería. Hermanos, quiero que observen el 11:1 de 1 Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab y a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ahora piensen esto. Dios le había prohibido a su pueblo mezclarse y tener compañerismo con todas las mujeres que no fueran judías, ¿entienden? O sea, que no fueran israelitas, estaba prohibido. Y Salomón, hermanos, lo primero que hizo fue casarse con la hija de Faraón. Y el Señor nos pone esta situación, hermanos, para que nosotros veamos lo peligroso que es. La Biblia dice que debemos huir de las pasiones juveniles. No dice la Biblia, ustedes son bien capaces, enfrenten la situación de las pasiones juveniles. ¿Qué dice? Huyan, escapen. ¿Ok? Escapen de las pasiones juveniles, porque el Señor sabe que Satanás puede hacer caer a cualquier persona en el mundo. Ahora, hermanos, aquí vemos al hombre Salomón. Salomón empezó muy bien. Salomón tenía temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, iba re bien Salomón. Hermanos, empezó poniendo los altares correctamente, el templo de Dios, edificando las cosas bien, siguiendo lo que su padre, el santo David, lo estaba dirigiendo. Pero hermanos, hubo un momento que él se descuidó y se casó con la hija de Faraón. Y después de eso,
siguió la desviación. O sea, si alguien empieza a desviarse, continúa desviándose. Y dice que amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, aquí el problema, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y después dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces, hermanos, Salomón cayó y se unió con este tipo de mujeres. Lo fueron desviando y desviando y desviando. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres y desviaron su corazón. Y miren lo que pasó. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Observen lo que dice: cuando él ya era viejo. Eso significa que cuando era joven todavía soportó, pero tenía un montón, pero la tentación continuaba, estaba caminando torcidamente. Pero él aún buscaba a Dios. Cuando llegó viejo, es decir, si se debilita una persona en cualquier sentido, hermanos, puede caer más fácil. Y mientras más tiempo pase una persona bajo una tentación, más fácil cae. Y díganme ustedes, aquí está hablando de las mujeres, pero ¿qué otros tipos de tentaciones pueden haber? Porque cualquier tipo de tentación puede llevar al ser humano al pecado, y Dios quiere guardarnos de eso. Ahora, dice que su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios. Imagínense qué pérdida la que tenía él. Su papá era tremendo hombre de Dios. Y luego dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Es como que un cristiano empezara a adorar a María. A Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Como que además se cruzara con budismo y otros dioses falsos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres, no para algunas, para todas sus mujeres extranjeras, las adoradoras de ídolos, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hermanos, ¿cuál es el aviso? Porque según la Biblia, hermanos, cuando una persona ha conocido al Señor y después lo abandona, es peor. No, era preferible que no lo hubiera conocido, porque el castigo es mucho peor. Y el camino de Salomón aquí, él iba para el infierno. Salomón iba para el infierno. Él iba a terminar mal su vida, iba para el infierno. Y hermanos, piensen esto. Entre nosotros, usted y yo, ¿existe alguna persona más sabia que Salomón? ¿O más capaz? No. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Debemos huir de las pasiones juveniles. Y eso no solo incluye a las mujeres, los vicios, las cosas que se ven en los celulares o cualquier cosa. Debemos huir cualquier cosa que nos puede atrapar y meternos en la cárcel para siempre, y después nos lleva al infierno. Hermanos, y es bien delicado,
Cuando uno ya ha conocido la verdad, la Biblia dice, era preferible que no lo hubiera conocido, porque ahora el juicio es mayor. Recuerdan que el día jueves vimos, el que me confiese ante los hombres, dice el Señor Jesús, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y si el Señor Jesús dice que no nos conoce, vamos para el infierno. Amén, hermanos. Entonces es un asunto serio, hermanos. Y algunos creen, pero el infierno, o sea, tal vez van a salir a los 50 años. No, hermanos. Jamás una persona que entró al infierno, jamás saldrá. Seguirá viva ahí, sufriendo día y noche. Y solo puede empeorar, no puede mejorar la cosa. Porque el infierno, hermanos, es el lugar donde Dios, quien es el bien, ya no llega. El bien ya no llega ahí. Ahí ya no hay misericordia, ya no hay nada. Es lo peor de lo peor. Hermanos, es un asunto serio. En la Biblia nos habla sobre el infierno de diversos nombres. El valle del hijo de Hinnom, el Gehenna, Tofet. Era el lugar donde llegaban y quemaban los cadáveres, hacían sacrificios, quemaban a niños. Era un lugar horrendo. En Isaías, hermano, el asunto de la trampa es tan horrenda, escuchen, hermanos, que Acaz, por ejemplo, en Segunda de Reyes 11:3 y en Segunda de Crónicas 28:3, nos dice que quemaba a sus hijos. A sus hijos. Hay muchos padres, hermanos, en este mundo que agarran sus hijos y los meten al infierno. Y los hijos terminan en el infierno. Porque los padres se fueron tras los dioses Moloch y todo ese montón de falsos dioses. Y son demonios. Santiago 3:6 nos dice que la lengua puede quemar todo el universo. Y esa es inflamada por el infierno. Eso es un asunto que no es ligero. Judas vendió al Señor para comprar su terrenito. Amén, hermanos. Lo vendió al Señor para comprar su terrenito. Y lo compró en donde cree, en Tofet. Aceldama queda en Tofet, que es el infierno. Es un símbolo del infierno físico que existe en la Biblia. La persona que habla más sobre el infierno, hermanos, es el Señor Jesucristo. Cuando usted va al libro de Mateo 5, viendo la multitud hacia el monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurado. En medio de las bienaventuranzas, hermanos, el Señor nos menciona 3 veces sobre el asunto del infierno, para que nadie por ejemplo, dice en el 5:20 de Mateo: porque os digo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necios hermanos será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. O sea, uno dice, si solo lo único que dice es maltratarlo, bueno, vas al infierno de fuego si no te arrepientes. O sea, hermanos, si pecamos debe haber un arrepentimiento genuino y parar eso, no continuar con ese asunto. Después dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y que ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, Dios no te quiere hablar ni quiere saber de ti si tú andas con una mala actitud de esas. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, que el adversario te entrega al juez
perdón, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no sea que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, hermanos, si hacemos algo que es pecado a los ojos de Dios, y van a ver que, hermanos, el Señor sabe y conoce todos los corazones. Si hacemos algo como eso, hermanos, el arrepentimiento debe venir inmediatamente. Debemos pedirle perdón al Señor. Pero yo le hago una pregunta: ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Es decirle, Señor, perdona, y otra vez. Dejar ese camino, darnos la vuelta. O sea, de veras, ya sabemos que está incorrecto, está malo, entonces pararlo, ya no. Sí, o sea, hasta donde sea posible esforzarnos, ya no, Señor. Y el Señor sabe si estamos batallando con ese asunto. ¿Entienden, hermanos? No me voy a volver a meter a eso, el Señor sabe. Y cuando Él ve que esta persona se quiere y se está esforzando por el camino de la vida, el Señor le da la gracia para que ya no peque. Y ya ni se acuerda. Hermanos, allá en la iglesia llegó un señor. Andaba metido en drogas y cosas, pero Dios lo ayudó. Hermanos, ahora él es un pastor. Él ya no anda metido absolutamente en nada. Y ya ni se acuerda. Hermano, pero lo peor que puede pasar es, hermano, y por eso es la importancia de no andar con mujeres extranjeras. ¿Qué simboliza eso? Simboliza también compañerismos incorrectos. No debemos andar con gente, hermano, miren, debemos tener cuidado hasta ver una persona cómo se viste, porque lo que hace y se viste expresa mucho de cómo es ella y qué hay en su corazón. Fíjense que la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Levítico, nos habla sobre los peinados raros de varones sobre todo, y los tatuajes. Dice, no te vas a tatuar nada en tu cuerpo. Si una persona empieza a tener amistad con ese tipo de persona, y yo no digo que Dios no los ayuda, Dios los puede perdonar, Dios los puede salvar, hermanos, pero debemos tener cuidado. Y si uno empieza a ponerse, siendo cristiano, uno empieza a ponerse eso, entonces uno se está marcando, y Dios lo sabe. Debemos tener cuidado. Entonces, hermanos, y Dios puede salvar a gente que ha caído bien bajo, hermanos, en cualquiera de esas áreas. Dios lo puede ayudar, lo puede salvar. Nosotros conocimos un joven que estaba endemoniado, era perverso, era malo, hermanos, estaba todo lleno de tatuajes, y llegó una ancianita, oró por él, y él nos contó, miren, yo sentía que me estaba quemando un brazo, y entonces cuando todo terminó, terminaron de orar por mí, yo me arranqué la camisa para ver qué había pasado en mi brazo. Hermanos, él se había hecho un tatuaje en ese brazo donde hacía pacto con el diablo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Dios lo liberó, le quemó el tatuaje y lo limpió. Su mano se volvió nítida. Dios puede limpiar a cualquiera, hermanos. ¿Entienden? Y eso es en lo físico, pero también en lo espiritual. ¿Entienden, hermanos? Dios puede cambiarnos en lo espiritual. A Dios lo que le interesa es lo profundo en el corazón, porque alguien puede ser que no esté marcado por fuera, pero por dentro anda podrido, sucio, metido con basura. Pero si Dios, hermanos, nos está llamando a ser santo porque yo soy santo, hay que caminar detrás del Señor y no tomarlo con ligereza. No tomarlo con ligereza. Y Dios puede guardarnos, hermanos. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Nadie va a decir, Señor, no hubo gracia suficiente. Sí va a haber gracia suficiente. La gente que termina en el infierno, hermanos, una de las razones es porque no amó la verdad, no quiso
decidió lo incorrecto. Escogió que no a Dios y sí a lo suyo. Entonces, hermano, es terrible eso del infierno, hermano, es pero terrible. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, o sea, estás robando cualquier cosa, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. 10:28 de Mateo. Y tengamos en cuenta, hermanos, que esto no lo está diciendo por ahí alguien que quiere asustar a la gente, no. Lo está diciendo Jesús, Dios en carne. 10:28 dice: y no temáis, está hablando del tiempo del fin. Dice cuando en el verso 23, 10:23 dice: cuando os persiguen esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y en el verso 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alma y cuerpo en el infierno. ¿Estamos captando, hermanos? Entonces, y ahí en ese contexto el Señor dice: y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acabamos de saber el caso de un hombre de Dios, cristiano, ayudando en el área en un lugar islámico. Él estuvo ayudando al pueblo de Dios, hermanos. Lo terminaron metiendo a la cárcel acusándolo de ser un espía, y era mentira. Él simplemente es un cristiano que dando la palabra. Lo metieron a la cárcel, hermanos, y resulta que habían en su mismo lugar donde él estaba, habían más de 100 gentes que eran islámicos, y lo abofeteaban, lo maltrataban, le cambiaron hasta el nombre diciéndole un insulto. Y hermanos, y él no hallaba qué hacer porque no le iban a dejar salir. Pero Dios empezó a mover, lo movieron para otro lado, y en ese otro lado, hermanos, resulta de que en ese lugar donde estaba, en el otro lado, se dio la situación de que él de repente se dio cuenta que la gente ponía atención a lo que él estaba hablando, y empezaron, hermanos, a volverse de corazón mucha gente, a convertirse al Señor. Entonces él se dio cuenta que no era pérdida de tiempo lo que estaba haciendo, había una razón por qué Dios hace las cosas. Hermano, yo quiero decirle, siempre hay una razón de Dios para sus hijos, porque las situaciones pasan. Y aunque usted sufra, si usted está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga, hermanos, al final va a haber una victoria. Cuando pasó el tiempo, hermanos, dice que él no quería salir ahora de la cárcel porque la gente se estaba convirtiendo. Los islámicos nunca oían de Dios, y ahora lo estaba haciendo Dios a él para que diera la palabra santa. Y en el día de Dios, Dios lo sacó a él de ese lugar. Ahora él anda por el mundo hablándoles a todos y contándoles quién es el Dios Todopoderoso, que es bueno. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor Jesús en todas las situaciones. En todas las situaciones. Ahora, el Señor Jesús es quien más habla de eso. Pero vamos a Lucas 16. Vamos a Lucas. Vamos todos a Lucas, hermanos. Capítulo 16. ¿Están ahí, hermanos? Bueno. Vamos a leer todo el capítulo 16 para que pongamos atención en algo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Se estaba gastando el dinero del hombre rico. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo:
toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Escuchen, hermanos, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, la gente malvada, la gente mundana, la gente que está en tinieblas, son mejores negociantes que los hijos de luz, porque su interés es el dinero y las cosas de aquí, de la tierra. Pero escuchen, yo os digo, está hablando el Señor Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Se refiere a las riquezas de esta época, para que cuando estas falten, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? O reciban en las moradas eternas. O sea, así afecta cómo usamos el dinero en esta vida para cómo nos va en la eternidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, a Dios sí le interesa cómo usamos las cosas pequeñas de esta tierra. Pues sin las riquezas injustas, las de este tiempo, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, Dios no te lo va a confiar. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí nos ponen un avisito, en el griego es Mamón, que es el Dios de este mundo, de las riquezas. Hermanos, las farmacéuticas se han vuelto supermillonarias. ¿Por qué? Se han dedicado a enfermar el mundo porque quieren más clientes. Las empresas que venden armamentos, hermanos, no quieren que haya paz. Ellos quieren que haya guerra, porque ellos, su negocio es ¿qué? Vender armas. ¿Entienden que ese es Mamón, hermanos? Están armando este mundo. Y dice el verso 14, 16, 14. Oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién se están burlando? Del Señor Jesús. ¿Y por qué se burlaban? Porque les tocó su Dios, que es las riquezas. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermanos, demanda un esfuerzo, tenemos que esforzarnos. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y empieza a hablar de mujeres de repente, qué raro. Y de repente dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, le estaba pasando bien ese hombre, según el mundo. Había también un mendigo, o mendigo le dicen, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hermanos, el seno de Abraham en la Biblia estaba abajo también, ahí donde está el Seol, el Abadón. El seno de Abraham, ¿cuál era la diferencia? Que el que entraba en el seno de Abraham, porque recuerden que nadie subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie se había ido para el cielo. ¿Entendieron eso, hermanos? Entonces, ¿a dónde se iban? Ahí, al seno de Abraham. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, su alma. Y murió también el rico y fue sepultado.
y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, tiene una desesperación. Agua, 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 una gotita de agua. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para a nosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Imagínense, hermano, la gente en el infierno ahorita se estará acordando de la gente que no está en el infierno y no quieren que vayan a ese lugar, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, ¿qué pasó con los fariseos? Hubo un Lázaro que se levantó de los muertos. ¿Y qué hicieron ellos? No le oyeron, no quisieron oírlo. Hermano, ¿verdad que es tremendo esto? Es tremendo. Ahora bien, hermanos, miren el 17:29. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero en otro lado dice que en el día del juicio, el juicio para los de Sodoma será peor, pero para los de Nínive será peor que los de Sodoma, porque los de Nínive no habían tenido, bueno, oyeron y se arrepintieron. Hermanos, pero miren, escuchen, Dios está anhelando que este día tomemos la actitud correcta todos. O sea, no queremos terminar en una situación terrible. Y miren, vamos al libro de Apocalipsis, la obra de Apocalipsis, en el capítulo 19, perdón, el capítulo 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, cobarde y no creyente, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuchen, hermanos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. O sea que queda claro, hermanos, que es un peligro que tenemos toda la humanidad y que nosotros, el Señor nos quiere guardar. Ya hemos pedido perdón, pero debemos permanecer en Cristo para ser salvados. ¿Entendemos, hermanos? No podemos andar con ligereza. Y quiero, hermanos, que vayan al libro de Eclesiastés 1:12. Vamos a ver sobre el rey Salomón. ¿Quién escribió Eclesiastés, hermanos? Salomón. Pero vamos a algo, hermanos, que muchas veces no nos fijamos, porque Salomón iba para el infierno. Imagínense qué espantoso camino el de Salomón, pero Dios nos deja una esperanza. Escuchen, hermanos, Eclesiastés 1:12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Está oyendo? ¿Qué es lo que yo raro? Yo fui. ¿Ok? Es decir, cuando está escribiendo el libro de Eclesiastés, ya no es rey. Y está escribiendo el libro de Eclesiastés. ¿Ok?
pero él ya no es rey. Y él reinó 40 años. Pero su camino era para el infierno, iba para el infierno. Pero algo pasó en su corazón y se arrepintió. Y lo sabemos porque él hizo, hermanos, el libro de El Cantar de los Cantares y también el libro de Eclesiastés al mero final de su vida. Se arrepintió. Hermano, ¿y qué nos habla el Señor en eso? Hermanos, que hay esperanza si hay arrepentimiento. ¿Entendemos, hermanos? Hay esperanza si nos arrepentimos, hermanos. Y lo mejor que le pasó a Salomón es, se arrepintió y ahora, Señor, por favor, llévame contigo. Él mismo, porque nadie le quitó el trono a Salomón. Él mismo dejó el trono. Y debe haber dejado otras cosas, ¿no cree? Las mujeres. Cualquier cosa y se santificó para Dios. Miren lo que dice: yo, el predicador, fui el rey sobre Israel en Jerusalén. Y dice, en esa época, cuando era rey, di mi corazón a inquirir, a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo que dio Dios a los hombres que se ocupen. Y empieza a contar todas las obras de los que sean debajo del sol, de todos los seres humanos. Empieza a contar todo esto. El verso 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y añade ciencia y dolor. Y así, él empieza contando todas sus historias y la vanidad de todo, hermanos. Y al mero final, vamos al 12:10. Procuró el predicador, ¿quién es? Salomón, hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. O sea, él termina y él dice, tengan cuidado. No hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dígame, los mandamientos de Dios. Sí, amar a Dios, ¿verdad? Oye, oh Israel, escucha. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo no le hace daño, quiere lo mejor para él. Amén, hermanos. Y eso es el cumplimiento de toda la ley y de los profetas.